persona. Sí, súper. Ok, listo. Bueno, vamos a hablar de compromiso y consistencia. Les mencionaba ayer que una de las personas que más ha investigado sobre persuasión es Robert Cialdini. Justamente Robert Cialdini en su obra Influence y décadas de investigación científica documentan que el principio de compromiso y consistencia es uno de los mecanismos de influencia más poderosos disponibles. Las personas tienen una necesidad profunda de comportarse de manera consistente con sus compromisos previos, especialmente cuando esos compromisos son activos. El prospecto lo dijo en voz propia, no lo repitió. Por eso es que es más efectivo hacerle preguntas al prospecto para que el prospecto afirme, no que el closer afirme. Públicos, es decir, que lo dijo frente a otra persona. Voluntarios, no se sintió obligado a decirlo. Y esforzados, requirió reflexión real para articularlo. ¿Qué es compromiso y consistencia dicho de forma sencilla? Es un mecanismo de persuasión que se basa en el hecho de que las personas prefieren no ser incoherentes con la manera en la que actuaron antes. Lo prefieren, no estoy diciendo que lo cumplan 100% de las veces, pero el punto es que por esta misma razón a veces es tan difícil cambiar la mentalidad de una persona en una llamada, porque lleva 5 años haciendo lo mismo y prefiere continuar haciendo lo mismo. Entonces ahí es donde arranca el trabajo, pero también el trabajo arranca cuando se le hacen las preguntas al lead de ¿y quieres continuar igual? Y que la persona diga que no. Y luego, si ya lo has vivido por 5 años, ¿por qué no vivirlo por 5 más? No, por esto, por esto. ¿Y qué cambió? Porque igual, o sea, puedes vivir, si ya viviste con estos 5 años, puedes vivir 2 más, ¿no? Y que sea la misma persona la que se convenza con justamente compromisos públicos, activos, voluntarios y esforzados. Eso es el experimento de Moriarty en 1975 en la playa de Nueva York lo demuestra de manera dramática. Cuando se solicitó a desconocidos que vigilaran las cosas, compromiso verbal activo, 19 de 20 persiguieron activamente un ladrón, versus 4 de 20 en el grupo control sin compromiso previo. O sea, se le pide a la persona compromiso, es más probable que haga lo que queramos, lo que nosotros queremos después. ¿Sí? Esto lo dice Cialdini. Una vez que hemos adoptado una posición, encontramos presiones sociales, presiones personales e interpersonales para comportarnos de manera consistente con ese compromiso. Esas presiones nos harán responder de maneras que justifiquen nuestra decisión anterior. Necesitamos que las personas en la llamada tomen la decisión previa a comprar, que cuál es, que la hablamos ayer. ¿Cuál es? Repite, por favor. ¿Cuál es la decisión que tienen que tomar? ¿Cuál es la decisión que tiene que tomar la persona antes de comprar? Que la vimos ayer. El cambio ¿Pero cambio de qué? de identidad. Exacto. Ese es lo primero. Se tiene que comprometer con el cambio de identidad antes de comprometerse con comprar. ¿Listo? Porque el compromiso verbal en el discovery premaneja las objeciones. Friedman y Fraser demostraron en el clásico estudio Foot in the Door que la aceptación de una solicitud pequeña aumenta significativamente la probabilidad de aceptar una solicitud mayor posterior. La aceptación de una solicitud pequeña aumenta significativamente la probabilidad de aceptar una solicitud mayor posterior. Entonces, si quieren que les compren, asegúrense de que el prospecto
lo siga durante toda la llamada. Ejemplo sencillo, cuando arranca la llamada y el prospecto no tiene la cámara prendida. Si no logran que el prospecto prenda la cámara, mucho menos van a lograr que la persona compre. ¿Sí? Listo. El mecanismo subyacente no es la reciprocidad, sino la identidad. Al aceptar la primera solicitud, la persona actualiza su autopercepción. Soy el tipo de persona que hace este tipo de cosas y luego actúa para mantener consistencia con esa nueva identidad. ¿Sí? Y por eso, por ejemplo, en el framework de ventas de nosotros, de los médicos, ahorita lo que estamos haciendo es que les estamos pidiendo que hagan preguntas en vivo, hagan preguntas tipo examen en vivo. Y las personas nos dicen que sí, porque pues es como más lógico. Y eso ha mejorado luego cuando nosotros les proponemos trabajar con nosotros, pues el cierre. Evidentemente, pues porque también tiene un impacto emocional en ellos hacer las preguntas, pero esa es la base. La implicación para el proceso de discovery es directa. Cada vez que el prospecto verbaliza su dolor, su meta, su compromiso con cambiar o el tipo de persona que quiere ser, está haciendo un microcompromiso que incrementa la presión psicológica de actuar consistentemente. Cuando llega el cierre, el prospecto no está decidiendo por primera vez, está confirmando una decisión que ya tomó progresivamente a lo largo de la llamada. O sea, vean el descubrimiento como multiplicidad de microdecisiones que tienen que ocurrir para que cuando ustedes hagan el big ask, la persona no tenga otra opción que decir que sí. ¿Listo? Acá les menciono el principio de Four Walls en Discovery, que es cada sí obtenido durante el Discovery construye una cadena de consistencia. Hay un libro que se llama, ¿cómo se llama este libro? Bueno, se llama One Too Many de Jason Flatline. Y él mencionaba que en promedio, él hace webinars, pero pues son webinars de venta al final. Y él decía, en promedio, yo suelo hacer que las personas digan sí en un webinar 37 veces. Porque yo sé que si logro que me digan 37 veces que sí, luego cuando les digan que van a comprar, que tienen que comprar o que lo que tienen que hacer es comprar, es mucho más probable que me digan que sí. Por ese tema de compromiso y consistencia. ¿Sí es claro este principio? Listo. Disonancia cognitiva. Bueno, es una cadena de consistencia. Llevas 2 años sin pasar, ¿correcto? Llevas 2 años sin poder recuperarte de este dolor, por ejemplo. Y lo que has hecho hasta ahora no ha funcionado, ¿cierto? Sí. ¿Necesitas algo diferente? ¿Cierto? ¿Correcto? Sí. ¿Y estás dispuesto a hacer lo que haga falta? ¿Cierto? Sí. Y entonces al llegar al precio, el prospecto ha comprometido su identidad 4 veces. Decir no ahora sería inconsistente con todo lo anterior. Pero lo importante es que la persona note, que sea muy obvio, que no puede ser inconsistente. Vamos a ver más adelante en esta guía justamente qué pasa cuando el prospecto racionaliza todo, y vamos a hablar de la racionalización desde una perspectiva psicológica. Y ahí, Daniela, pues obviamente vas a poder aportar un montón también, pero lo vamos a ver después, porque, digamos, esta parte es la teoría, pero bueno, ¿y qué pasa cuando los prospectos se salen de esta teoría? Esto es lo que viene después en el documento. Entonces, voy a poner casos reales de llamadas de venta que yo tuve y ahí van a ver ciertos perfiles que se suelen repetir en las llamadas de venta, pero eso lo veremos después. Disonancia cognitiva y reencuadre de identidad. Festinger en el año 57 demostró que cuando una persona sostiene 2 creencias contradictorias simultáneamente o cuando su comportamiento contradice sus creencias, experimenta malestar psicológico que la motiva a resolver la inconsistencia. Esto es la disonancia cognitiva. Pero esto, ¿por qué es importante? Fíjense, si antes de la llamada una persona sostiene la creencia de que no vale la pena invertir en sí mismo,
y luego en la llamada se le hacen preguntas para que la persona concluya que sí es posible invertir en sí misma, va a empezar a existir, justamente, van a empezar a coexistir dos creencias contradictorias y la persona va a experimentar malestar psicológico. Pero ese malestar psicológico la va a motivar a resolver la inconsistencia. Ahora, el punto es, ¿hacia dónde? Pues depende de qué tan buenas sean sus preguntas. Porque además, o sea, tengan perspectiva respecto de qué es lo que implica tener una hora de tiempo o menos, 40 minutos, para cambiar patrones que llevan años. La calidad de sus preguntas tiene que ser acorde a eso. Por eso no pueden preguntar cualquier cosa. ¿Listo? En el contexto de las llamadas de venta, esto se puede crear deliberadamente. ¿Cómo describes al tipo de médico, por ejemplo, que quieres ser? ¿Cómo describes al tipo de mujer que quieres ser? Y la persona que contesta, alguien comprometida que da lo mejor de sí. Y seguimos con el ejemplo del médico. ¿Y el tipo de médico que describes haría una reserva simbólica hoy para no perder el valor? ¿O esperaría sin compromiso a ver qué pasa? Fíjense cómo se pide una reserva en este caso. No es, ¿te parece si hacemos una reserva para no perder el...? No, es, ¿cómo actúa ese tipo de médico que dices querer ser? La disonancia entre la identidad que describieron y el comportamiento que están a punto de tomar se convierte en el motor del cierre. Y eso es lo que queremos, se los mencionaba antes. Bueno, vamos a hablar del framework de Matthias, de Selling on Change, y vamos a analizarlo a la luz de la evidencia científica. Bien, es quizá una manera más práctica de ver la teoría que vimos antes, las teorías que vimos antes. Entonces, primero, Matthias afirma que vender sobre el cambio de identidad genera más apalancamiento que vender sobre features o resultados, lo que hemos venido hablando. La IBM Theory de Oyserman, que ya la habíamos visto, respalda esto directamente porque los comportamientos que se perciben como identitariamente congruentes requieren menor esfuerzo de decisión y generan mayor adherencia a largo plazo. ¿Pero de qué depende? De vuelta, de construir, de hacer esa escultura que hablábamos ayer de identidad, ¿vale? Y no es solo más fácil de vender, sino que es más ético, porque el cliente que compra desde su identidad tiene mayor probabilidad de completar el programa porque hace parte de su identidad. ¿Sí? Acá hay una frase que él mencionó que es objections are fear and fear comes from lack of belief in themselves. Las objeciones son miedo y el miedo viene de la falta de creencia en sí mismos. Si la persona no tuviera miedo, podría solucionar sus problemas por su cuenta. O sea, el hecho de que les den objeciones es lo que hace que su trabajo tenga valor, su trabajo como coach, que luego cuando una persona entre también les va a dar objeciones de, no, es que hoy no pude hacer lo que tenía que hacer de acuerdo con el programa porque me surgió un inconveniente. Es lo mismo, solamente que ustedes tienen que manejar objeciones ahora de un cliente, pero es lo mismo, ¿sí? Por eso es que esta habilidad es tan importante. Pero esta afirmación justamente de objections are fear and fear comes from lack of belief in themselves es consistente con la teoría de la autodiscrepancia de Higgins. La objeción de necesito pensarlo, ¿sí le suena? Es exactamente la manifestación de una brecha entre el yo actual, alguien que no sabe si puede, y el yo que se necesita para tomar esa decisión, alguien con certeza en sí mismo.
La investigación sobre Identity Threat confirma que la resistencia al cambio es con frecuencia una respuesta a la amenaza a la identidad actual, no a la evaluación racional del producto. Amenaza a la identidad actual. O sea, literalmente tienen miedo al cambio, no a la evaluación racional del producto. Entonces, ese miedo al cambio hay que gestionarlo en el discovery. ¿No crees que te daría miedo hacer las cosas diferente? Así sea trabajando conmigo, ¿no? ¿Y qué vas a hacer cuando ese miedo aparezca? ¿Bien? Listo. Who do you need to become? Es otra pregunta que hace Matías. ¿En quién te necesitas convertir? Esta es una pregunta 100% de identidad. Yo deseado, ¿no? Esta pregunta es el equivalente práctico de lo que Marcus y Nurius, lo veíamos ayer, llaman activar el possible self esperado. La investigación de Oyserman muestra que y colegas, muestra que los posibles yos son más motivadores cuando son detallados, ya lo habíamos visto, ¿cierto? ¿Recuerdan? Accesibles, fáciles de imaginar, y percibidos como controlables. La pregunta de Matías hace exactamente eso. Fuerza al prospecto a articular en detalle el yo que quiere ser, haciéndolo más accesible y generando presión motivacional inmediata. Lo importante es que la persona no lo vea lejos, sino que sea capaz de imaginarlo. No sé si han visto que hay muchos anuncios, sobre todo en el mundo corporativo, que yo recuerdo uno de WeWork que inicia con la palabra imagina. Yo me acuerdo que uno que yo vi una vez era imagina tu evento aquí. Y esa palabra imagina es muy poderosa porque hace que la persona se ponga en los zapatos del resultado deseado, pero el resultado deseado implica comprar. ¿Sí es claro eso? Listo. Otro punto que mencionaba Matías. Pre-handle objections through identity in discovery. Lo hablábamos también con David en estos días. Premanejar objeciones en el descubrimiento, pero a través de la identidad. Apuntarle la identidad todo el tiempo. Ejemplo con la oferta nuestra de médicos. ¿Cómo tomas tú las decisiones en un examen? Nosotros les preguntamos. Y ellos dicen, no, pues a veces elijo la opción, luego la dudo. ¿Crees que la duda te está ayudando? Y sientes que si siguieras dudando, ¿el resultado cambiaría o seguiría igual? ¿Quieres que el resultado siga igual? Esto es commitment and consistency, aplicado estratégicamente. Porque si durante el discovery el prospecto articula que el tipo de persona que quiero ser actúa con velocidad cuando sabe lo que quiere, cualquier objeción de timing posterior crea disonancia cognitiva entre su identidad declarada, la que dijo en el discovery, y su comportamiento actual. El closer no necesita manejar la objeción. El prospecto la maneja internamente para mantener consistencia. ¿Vale? Terminamos con esta. The gap between where they are and where they want to be. Esto es muy importante. Hay que crear una brecha entre donde están y quiénes van a ser y quiénes quieren llegar a ser. Justamente lo hablábamos, ¿no? Yo actual y yo deseado. Lo hablábamos ayer. Pero entonces eso se operacionaliza en la llamada de ventas creando ese gap, pintando con claridad la situación actual en la que están y pintando la situación deseada también con claridad. ¿Sí? Esto es operacionalmente
Esto es la operacionalización práctica de la autodiscrepancia de Higgins. El gap no es temporal, todavía no soy especialista, es identitario. No soy el tipo de persona que ha hecho lo que haría falta para ser especialista. La investigación muestra que la intensidad emocional de la discrepancia y por tanto la motivación para actuar está correlacionada con la magnitud del gap percibido y la accesibilidad de la identidad deseada. Voy a repetir esto. La investigación muestra que la intensidad emocional de la discrepancia, o sea que las preguntas tienen que ir dirigidas hacia necesito generar emoción entre esas dos situaciones. Y por tanto, la motivación para actuar está correlacionada con qué tan lejos están ambas versiones. Si las pintan como un pasito, si en la llamada de ventas, el closer, por ejemplo, para David, se las pinta es un ajuste que tienes que hacer y ya, un cambio pequeño que tienes que hacer y ya, pues la persona va a decir, ¿para qué? ¿Sí? Pero se tiene que pintar ese gap, pero en términos identitarios. Como tú estás acá y deberías estar acá. ¿Listo? Magnitud del gap percibido y la accesibilidad de la identidad deseada. O sea, primero hay que mostrarles el gap, qué tan lejos están, pero luego con preguntas, como acuérdense que como la identidad deseada toma la decisión de comprar, es cuestión de irlos llevando para cerrar ese gap. ¿Listo? Hasta acá esta presentación. ¿Tienen preguntas o con qué se quedan de esta sesión?